libertad a los cautivos. Y me quiero detener un minutito lo que tiene que ver con lo que es cautividad, cautivo, ser cautivo, estar en un momento, en un tiempo en donde uno tiene deseos de salir adelante, porque aquella persona que está cautiva tiene, quizás es una palabra más conocida en los tiempos bíblicos. Aquellos que eran cautivos perdían cualquier derecho, cualquier posibilidad de ser libres. ¿Por qué? Porque el que es cautivo de algo en su mente tiene la idea de cómo salir adelante, tiene sueños, tiene proyectos, pero hay algo que se lo impide. Una atadura, un yugo. En los tiempos bíblicos se usaba mucho poner yugos sobre las personas, en donde las personas quedaban totalmente esclavas y cautivas, no podían hacer nada, ¿no? El cautivo es aquella persona aquel hombre o mujer que tiene una idea de algo, pero no lo puede llevar a cabo porque se encuentra impedido para hacerlo. Y seguramente más de una vez uno ha estado cautivo en algún área de la vida. Tenés la idea, a veces he escuchado personas que han estado atados con las adicciones y saben, y no les sirve que alguien les diga, ¿sabés lo que estás haciendo está mal? ¿Por qué? Porque la persona está cautiva, entonces sabe que tiene que salir de eso. Pero no puede. ¿Por qué? Porque está cautivo, está cautiva, ¿no? Y así, espiritualmente, el diablo se ha encargado en personas durante toda su vida en tenerlos cautivos, con sueños, proyectos, pero que no hay forma de salir de esa situación, si no es por el poder de Dios. Hay muchas maneras en que el diablo puede cautivar a alguien, tenerla cautiva a una persona. Muchas maneras. A veces nos tiene como ligados, con simples ligaduras espirituales, otras veces con cadenas, con yugos. Y hay la forma más terrible de estar cautiva o cautivo es cuando alguien está poseído por un demonio. Y vamos a ver en la Biblia que ha habido casos de personas que el demonio o los demonios se le han metido en su cuerpo y pierden cualquier posibilidad de libertad espiritual. Pero hay una buena noticia en el Señor, que en Cristo hay libertad. Amén. Cualquiera sea el estado de esclavitud o de cautividad, Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria. Por lo tanto, tomándose del Señor, buscándolo con todo nuestro corazón, bueno, Él nos va a dar libertad en todas las áreas. No hay un área en donde vamos a estar cautivos, de ninguna manera, porque Dios en Cristo siempre hay libertad. Y si hay ataduras en alguna de las vidas que están aquí o nos están acompañando, el poder de Dios va a ir cortando, va a ir cortando, va a ir de a poco derribando esas fortalezas hasta que la libertad sea completa. Y así como lo creemos, y como que creemos que Dios lo va a hacer en nuestras vidas, también Dios lo va a hacer en aquellos que conocemos. Si sabés de alguien que está cautivo, está atado en alguna situación, bueno, lo que el Señor nos manda hacer es orar por esa vida. Tenemos que orar, tenemos que confiar en la oración. Cuando oramos, bueno, esa bendición que soltamos, cuando encomendamos alguna vida a Cristo, bueno, Dios va a actuar, el Señor va a actuar, va a enviar a su Espíritu y va a tocar ese corazón. Amén. Tenemos que confiar en las promesas divinas. Así que vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Libertad a los cautivos. Fíjense esta palabra que Dios le da a Pedro en Mateo capítulo 16, 19. Le dice, y a ti
te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le damos un fuerte aplauso a esta palabra. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí el Señor le deja a Pedro la llave para tener autoridad espiritual. Y esta llave es la que tenemos todos nosotros como iglesia. Amén. La llave. Y le dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y acá esta palabra nos deja una enseñanza y nos ayuda a entender cómo se mueve el poder diabólico en el mundo espiritual, mundo que no vemos, pero que tenemos como creyentes aprender a conocer. Si hay algo que me enseña este pasaje bíblico es que me está diciendo que hay cosas que están atadas. Hay cosas que están atadas, amén. Y hay cosas que se tienen que desatar, que tienen que llegar a mi vida. Así que hay vidas que están atadas y que necesitan que alguien, ¿desde dónde? ¿Desde el cielo o desde la tierra? Dé la orden para que se desate. Desde la tierra. Quiere decir que ahí es donde la autoridad de la iglesia se tiene que manifestar. Desde la tierra tiene que haber alguien que desate para que esa atadura que está en el cielo se corte. Esa atadura espiritual. Y esa persona que desate tiene que ser un hijo o una hija de Dios. Amén. Ese debe ser nuestro lugar. Así que cuando veas que algo está atado en el mundo espiritual, porque acá cuando habla del cielo, habla del mundo espiritual, ¿no? Bueno, necesita la orden de alguien de aquí, de la tierra, un hijo o una hija de Dios que lo desate. Por lo tanto, ahí es donde uno empieza a valorar el poder que tenemos en la oración. Todos nosotros tenemos autoridad espiritual y esa es la llave. Usted tiene una llave dada por Dios, amén. La llave en donde tiene que desatar a los que están atados. ¿Conoces a alguien que está atado? En tu familia, algún compañero de trabajo, alguien que está cautivo en alguna situación espiritual. Bueno, uno con todo el amor y le ponemos tanta pasión a la situación que cuando vemos a alguien cautivo, a alguien en adicciones, a alguien en algún problema, a alguien que no sale adelante, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de ir y hablarle. ¿Y qué le decimos? Tenés que salir, tenés que salir. Y fíjate, ¿y por qué no salís? ¿Y por qué caíste en esto? ¿Y por qué? Por ejemplo, alguien que está con la atadura del juego. No jugués, no jugués. ¿Por qué jugaste? Está mal jugar, te estás fundiendo. Y le decimos, 200 veces le decimos. Y la persona que te dice, sí, tenés razón, no voy a jugar más. ¿No? ¿Ha pasado esto? ¿Te ha pasado esto? Tenés razón, sí. Ahora que me lo decís, tenés razón. A los 10 minutos cae de nuevo. ¿Por qué? Porque está atado. Entonces, está bien que se lo digas, bueno, algunas veces, pero llega un momento que es un problema espiritual. Espiritual. Los vicios, las ataduras son problemas espirituales. Por lo tanto, esa victoria, esa liberación, no se va a lograr tanto con palabras, sino con que alguien aquí en la tierra se ponga las pilas y ore desatando en los cielos, desatando a esa vida en el mundo espiritual. Por eso, si tenés a alguien que conocés, que está con alguna atadura, y vos sos consciente de esa atadura, de alguna manera Dios te está diciendo te tenés que poner a desatar. ¿Amén? Esa es tu misión, desatar. No hables tanto.
Vieron que hay un dicho que dice, no gastés pólvoras en chimango. Un dicho muy paisano. Yo no soy un gran hombre de campo, no sé mucho, pero está bueno el dicho. Porque gastar cartuchos en un chimango, que es un animal que no tiene ningún valor, pobre, ni para alimento. Así que no gasté. Bueno, a veces los creyentes, con el afán de ganar un alma o ayudar a alguien, gastamos pólvoras en chimango porque te pones en consejero y no está ahí la victoria. ¿Por qué? Porque la persona te va a decir 100 veces y hasta te va a prometer. Y quizás algunos creyentes cometen el error, bueno, ahora prometele a Dios que no vas a fallar más. Y la persona te promete, ¿por qué? Porque interiormente, en su mente, tiene el deseo y la intención de salir, pero es cautivo, está cautiva y no va a salir porque necesita libertad espiritual. Amén. Por lo tanto, iglesia, tenemos que orar. Tenés que orar. Tenés que orar por tu hijo, tenés que orar por tu hija, tenés que orar por tu familia, tenés que orar por tus amigos, por tus compañeros. Ponete en el lugar de autoridad. Tenés las llaves del reino para desatar. Amén. Para desatar. Pero también, ¿qué nos dice? Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. También esto me enseña que hay cosas que están atadas, que estaría muy bueno que se desaten. Hay cosas que están atadas en el mundo espiritual que si se desataran, muchas vidas serían bendecidas. Quizás, por ejemplo, hay bendiciones de prosperidad que están atadas, que si alguien aquí en la tierra las desata, se desatan y se acercan a nuestras vidas, se acercan a nuestras familias. Pensá que quizás en tu vida hay situaciones que estás esperando que algo cambie o que algo salga bien, pero no llega a tu vida y la realidad es porque espiritualmente hay que desatar, amén. Hay que cortar para que eso se desate y sea derramado sobre tu vida. Parece algo tan simple, pero es muy profundo. ¿Por qué? Porque hay bendiciones que podrían llegar a nuestras vidas, pero están atadas y se tienen que desatar. Amén. Quizás tu casa está atada, la casa de tus hijos, la prosperidad para ellos, oportunidades, sueños, proyectos, están atados. Por un montón de razones pueden estar atados. Por un montón. Por muchas razones. Por muchas, no por un montón. Por muchas razones se dice. Por muchas razones están atadas. Y se tienen que cortar en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, ¿de quién tiene que salir la palabra yo las desato? Acá estamos nosotros. Acá está la iglesia. Acá está la iglesia. Son bendiciones que no sirve decir y que Dios las envíe cuando quiera. No, porque están atadas. Y Dios está diciendo, pero yo te di la llave. Te di la llave a vos. Y uno dice, no, que Dios haga como Él quiera, en su tiempo vendrá. Pero Dios está esperando, no, tenés vos la llave, entrá vos. Desatalas con tu autoridad. Iglesia, desatá las bendiciones. Desatá las bendiciones aquí en la tierra para que sea desatado en el mundo espiritual. Amén. Por eso, si quizás sos de aquellas personas que dicen, yo como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, no hago nada. No tengo ninguna función, ninguna tarea, me gustaría trabajar. A veces hay hermanos y hermanas que nos dicen, ¿cómo puedo hacer para hacer algo? Para ser parte de la iglesia. Y uno le dice, vení, acércate, involucrate en alguna tarea. Pero hay una tarea que todos tenemos, que sin tener lugar, rango,
sin que alguien nos mande a hacer, ya tenemos que tomar. Tenemos que empezar a atar y a desatar. Tenemos que empezar a atar y a desatar para nuestras vidas, para nuestras familias, para aquellos que conocemos, para nuestra ciudad, para nuestra nación. Toda la iglesia tiene esa autoridad dada por el Señor. Usemos la llave. Gloria a Dios. Usemos la llave. Gloria a Dios. ¿Te pusiste a pensar que quizás aquello que estás esperando y hace tiempo que le decís, Señor, envíame tal bendición, Señor, dame esto, ¿no será que está atado? ¿No será que es una bendición que está atada? ¿No será que es algo que Dios ya preparó? Lo que dice en el libro de Efesios, ha preparado bendiciones de antemano para nuestras vidas, pero se encuentran atadas por alguna razón. Yo me imagino que algún demonio dijo, mira, él tiene esta bendición preparada, se la voy a atar. La ató, la encadenó en el mundo espiritual y está ese regalo preparado por Dios para tu vida, pero está encadenado. Vuelvo a decir, pueden ser un montón las razones que ese demonio las ató. Acá estoy usando un poco la imaginación, pero en el mundo espiritual es así. Por algo se ató esa bendición. Puede ser por pecado, por maldiciones. Bueno, muchas razones, muchas. Pero lo importante es que yo tengo la autoridad para desatarlas. Así que en tu vida, haz una lista, aquellas cosas que crees que están atadas, y empezá a usar la autoridad para desatar. Amén. Y empezá a ver aquellas situaciones en tu vida que están como que tienen rienda suelta en tu familia, suceden cosas y ponete a atar. Ponete a sujetar en el nombre de Jesús. Atá esa maldición, atá ese espíritu de violencia, atá ese espíritu de robo, atá en el nombre de Jesús. Atalo con la autoridad que tenés dada por Dios. Y en el mundo espiritual va a ser atado y no va a tener autoridad sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Iglesia, nos tenemos que levantar con las llaves del reino que Dios nos ha dado. Amén. Las llaves del reino. Aleluya. Aleluya. Identifiquemos aquello que está atado y aquello que se tiene que desatar. Otra palabra. Pero si yo, atando al hombre fuerte, dijo Jesús, Mateo 12, 28 al 29, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Una palabra que también es muy profunda. Primero tenemos que aprender a entender como iglesia que hay hombres fuertes. Y no habla tanto de una persona física, sino hay seres espirituales que tienen autoridad sobre ciertas regiones, sobre ciertos lugares. Y para eso la iglesia tiene que darse cuenta que tiene que tomar la autoridad en el mundo espiritual. Por ejemplo, en nuestra ciudad hay varios hombres fuertes, que no tiene que ver con la persona que nos gobierna, que no tiene que ver tanto con aquella autoridad en la parte judicial, legislativa. Detrás de todas esas autoridades terrenales hay ciertos hombres fuertes en el mundo espiritual que gobiernan ciertas áreas de la ciudad. Amén. Y también en los barrios, en diferentes lugares usted va a ver, quizás esto es muy profundo, pero entender que hay hombres fuertes. Por lo tanto, la iglesia necesita orar.
Por lo tanto, la iglesia necesita interceder. Tenemos que orar. Y esos hombres fuertes tienen que ser atados. Por eso el primer pasaje bíblico es tan importante, atar, atar. Por ejemplo, quizás usted en su barrio se escandaliza por la violencia, se escandaliza o se pone mal por la inseguridad. Pero uno que es cristiano tiene que orar para que esos hombres fuertes, seguramente en tu barrio habrá uno o dos hombres fuertes que influencian a ciertas personas. Quizás hay algunos lugares donde se vende droga, algunos lugares donde se reduce la mercadería robada. Bueno, esos son los que terminan gobernando y hace que todo un barrio viva la inseguridad. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Orar, orar. Si estás en tu barrio y pasa eso, tenés que levantarte en autoridad y atar a esos hombres fuertes para que pierdan autoridad, para que no tengan la influencia que tienen. Amén. Tenemos que usar la autoridad dada por Dios. Los creyentes tenemos que abandonar ese lugar de quejarnos, de deprimirnos, de angustiarnos por todo lo que vemos mal, y tenemos que tomar la autoridad espiritual que tenemos dada por Dios. ¿Amén? Tomá la autoridad. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que está esperando la orden de un hijo de Dios, de una hija de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a tomar esa autoridad? Tomala en el nombre de Jesús, porque esto es espiritual. Otra palabra, libertando a los cautivos. Marcos 5:15. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Acá vemos un problema espiritual que para todos los que conocían a este hombre que estaba poseído, parecía que no había salida a la situación. ¿Cómo veía el mundo terrenal a este hombre? Lo veían como un loco incontrolable, como que ya era alguien totalmente descartado por la sociedad. Para él no había salida. ¿Qué nos enseña Jesús? Era un hombre que estaba poseído, un hombre que necesitaba libertad espiritual. Necesitaba ser libre y es lo que Cristo vino a hacer, enseñándonos a todos nosotros que hay muchas áreas en este mundo terrenal que parece que no se pueden resolver y Cristo nos enseña que orando pueden haber cambios en la sociedad. En este caso, este hombre fue totalmente transformado. Cuando vienen y lo miran, lavado, vestido, su barba bien afeitada, acomodadita. Una cosa de estar barbudo con la barba así y no, él estaba ya prolijo. ¿Y qué hicieron? Cuando lo empezaron a ver, ellos que lo conocían, dice la historia bíblica que tuvieron miedo de Jesús. Dijo, no, esto ya... ¿Por qué? Porque no entendían que en el plano espiritual Jesús tenía autoridad. Y eso traía un cambio muy profundo en el plano terrenal. Amén. Y esto es lo que, por medio de esta palabra, tenemos que entender como iglesia. Tenemos que tomar la autoridad orando, atando, desatando, y va a haber cambios profundos en muchas áreas de la sociedad, en muchas áreas de nuestra familia, en nuestras vidas, si atamos y desatamos y tomamos la autoridad en el nombre del Señor. No para tener miedo, sino para glorificar a Cristo. Aleluya. Cambios profundos. Debemos orar. Otra palabra. Jesús reprende al demonio. Lucas 9:42 dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. También un problema espiritual,
una dificultad, alguien poseído, alguien poseído. La realidad que en esta generación hay muchas personas que se encuentran poseídas por un demonio. Esta es la realidad. También hay un gran dilema, hay muchos creyentes que a veces nos preguntan, ¿estaré endemoniado? ¿Por qué hago tal cosa? Bueno, el estado de posesión es uno de los más graves de aquellos que están cautivos. No es que vas a quedar endemoniado por cualquier situación. Es un proceso. Hay gente que empieza a darle lugar por odio, por rencor, por pactos, y por un tiempo determinado abre su corazón para estar en este estado espiritual. Puede ser un proceso, un tiempo. No cualquiera queda endemoniado. No es que todos los que no tienen a Cristo están endemoniados en la sociedad. No, hay gente que puede estar atada, están ligados. Otros tienen yugos y uno de los estados espirituales, que son uno de los más graves, es el que está poseído. Amén. Pero también, ¿qué nos enseña el Señor? Que ahí también la iglesia tiene victoria. Y Jesús le dio la orden al demonio y el demonio tuvo que salir. Amén. El demonio tuvo que salir. Y esa es la autoridad que tiene toda la iglesia. Si por alguna razón estás con alguien o identificás a alguien que realmente está poseído, que pierde el control de sí mismo, que vos ves que su vida está totalmente descontrolada, despersonalizado, bueno, también tenés autoridad para orar. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que orar. Este es un caso más profundo que quizás necesitas inclusive que a otras personas con autoridad también te ayuden, te respalden. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Jesús lo dijo, hay géneros que solo con ayuno y oración van a salir. Hay demonios que se van a resistir a salir. Pero la iglesia tiene la victoria. La iglesia tiene la victoria. Nosotros tenemos la victoria en el nombre poderoso del Señor, aún en el estado más grave. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en la oración, con autoridad. Yo tengo que creer que Dios me ha dado esa autoridad. Cuando hablamos de posesión, yo antes de conocer a Cristo enseguida pensaba en la película El Exorcista. ¿No? Que la veíamos, un miedo, acá voy a quedar endemoniado. Claro, y el pobre hombre tenía poca autoridad, porque le echaba agua con la cruz, con el crucifijo, y trataba por todo, y el demonio lo tiraba para arriba, para abajo, la pasaba re mal, porque no había autoridad. Mucho ritual, que después vamos a hablar sobre eso, pero poca autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque no tomaba la autoridad que tenemos como iglesia. Amén. Y este es un factor clave. Hay gente que se apoya mucho en la ceremonia, en el ritual, y no cree tanto, no tiene fe en las promesas de Dios. Y acá es donde está la diferencia entre tener poder y no tenerlo. Amén. Y no tenerlo. Y uno de los síntomas, el que no tiene poder, pasa como en el pasaje anterior, que cuando lo vieron al hombre transformado se asustaron. Y ahí es donde, si le tenés miedo al diablo, le tenés miedo a los demonios, bueno, iglesia, hay que crecer en autoridad. Amén. Tenés que crecer en poder, en poder. Por lo tanto, es un desafío de Dios en creer en la promesa, en creer en lo que Dios me ha dado y crecer en autoridad y tomar esa autoridad. Amén. Abandonar la religiosidad y tomar la autoridad que Dios me ha dado con fe y empezar a echar en el nombre de Jesús. Donde confronto con las tinieblas, yo tomo la autoridad y reprendo las obras de las tinieblas. Si hay un demonio, reprendo al demonio y lo echo, como hizo Jesús. Simple.
Si hay algo que Dios nos enseñó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, a hacer las cosas en forma simple, no complicado. No complicado. Así que abandona esa postura del exorcista que... No, tenemos autoridad y con la autoridad, con las palabras de autoridad, el demonio se echa. Amén. Lo echamos del lugar de donde sea. Si está en tu casa, toma la autoridad que tenés como hijo de Dios, sin ningún temor, con fe, cree en las promesas de Dios. Amén. Ahí es donde está la victoria. Nuestra victoria es en Cristo Jesús. Nuestra victoria es en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús no hay pequeños. Gloria a Dios. Sin temor, creyendo en las promesas. Otra palabra. Jesús confronta a los demonios. Marcos 1, 24 al 26, diciendo, fíjense lo que les dice los demonios, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos enseña. Nos enseña. Nos enseña en una forma simple, pero contundente. Lo echamos en su nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cualquier sea el estado espiritual, atadura, ligadura, fortaleza, un yugo espiritual, un poseído. Y hay un estado más grave, la Biblia habla de aquellos que están en prisiones de oscuridad, mentes totalmente que han perdido el control total de sus vidas. Pero bueno, eso sería quizás otro tema para predicar, pero poseído, bueno, cualquiera sea el estado espiritual, recibe libertad cuando alguien aquí en la tierra toma la autoridad. Cuando Jesús tomó la autoridad, echó a ese demonio y no había ninguna posibilidad de que el demonio negocie nada. Amén. Se tenían que ir ahora, ya. Por lo tanto, por eso vuelvo a reiterar esa postura del exorcista que parecía, bueno, había que hacer la película también, había que 1 hora meter contenido, ¿verdad? Entonces era una historia muy larga. No. Donde ves a alguien que está atormentado, iglesia, debemos tomar la autoridad. Se va. Se cierran las puertas y se va. Ese demonio se tiene que ir. Y tenemos que usar la autoridad. Estos 2 últimos pasajes que hemos leído, primero nos enseña que hay gente que está poseída. Amén. Es una realidad. Pero no es para que la iglesia tenga temor, sino para que la iglesia diga, ante esta situación yo tengo que tomar autoridad. Amén. Tenés que tomar la autoridad, sin miedos, sin prejuicios, sin pensar que después el demonio sale y te va a atacar a vos. De ninguna manera, tomá la autoridad y ese demonio se tiene que ir, porque aquellos que tienen la oportunidad de conocer a Cristo reciben libertad. Amén. Si hay alguien cautivo, Dios tiene un plan para esa vida. Si hay alguien poseído, Dios tiene un plan para esa vida. Libertarlo, amén, y que su vida sea totalmente transformada. Y nosotros tenemos la bendición, pero también la responsabilidad de tomar la autoridad y orar, desatar aquí en la tierra para que sea desatado en los cielos, amén. Ahora sí le damos un fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Otra palabra, Jesús, y ahora vamos a ver una historia, y vamos a ver que
hay una gran diferencia entre la religión y el poder que Dios da a la iglesia. Y vamos a ver que también hay gente que quizás no está poseída como el exorcista, pero tiene ataduras espirituales que se tienen que cortar. Inclusive, en este caso, con un problema físico, pero había cadenas que se tenían que cortar y que la iglesia tiene la autoridad para cortar esas cadenas. Así que vamos a esta historia que está en Lucas, capítulo 13. Dice, Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Cuánto? 18 años con espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada, andaba así doblada, ¿no? Y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años así, pobre mujer. E iba a la iglesia. 18 años yendo a la sinagoga doblada. Y después dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba al Señor. Gloria a Dios, qué gran milagro. Gloria a Dios, sí Señor. 18 años atormentada con espíritu de enfermedad. Pero acá viene la arremetida, ¿no? La religión. Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, ¿qué dijo? 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Y acá Jesús, entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Le damos un aplauso. Sí, Señor. Gloria a Dios. Me encanta este pasaje bíblico porque nos enseña muchas cosas. Primero, entender que hay espíritus de enfermedad. Amén. Hay espíritus de enfermedad que se meten en vidas, en familias. Y esta mujer estaba sufriendo esta situación. Este espíritu de enfermedad estaba sobre esta mujer. Amén. Estaba. ¿Y cuánto tiempo? 18 años. Muchísimo. Se ve que, por lo que dice la historia, era una mujer fiel, que buscaba a Dios, buscaba la bendición, pero estaba ese espíritu de enfermedad. Y la tenía encorvada, No podría caminar. Imagínate mirando al piso la humillación de no poder andar erguida por la vida, por solamente este espíritu que durante 18 años la había estado atormentando. Así que primera enseñanza, hay espíritu de enfermedad. Tenés que identificar si una cosa es una simple enfermedad que viene a tu vida, que Dios sana, pero tenés que identificar si en tu hogar se levantan espíritus de enfermedad. O si hay alguien que conoces que tienen espíritu de enfermedad, que viven enfermos, que están atormentados por la enfermedad, que se va una enfermedad y vuelve la otra, y viene, siempre hay alguien. Bueno, hay que reprender al espíritu de enfermedad. La enfermedad se ha metido en esos hogares por alguna razón y hay que echarla. Necesita ese hogar, esa familia, ese cristiano, esa cristiana, alguien que se levante con autoridad y comience, en este caso, a atar ese espíritu de enfermedad. Quizás te pasa
que un día tenés una cosa, otro día otra, sale un virus nuevo y ¿quién lo recibe? El primero, lo estrenás. El médico ni lo conoce, te dice, debe ser algún virus nuevo. Bueno, un espíritu de enfermedad, se está abriendo la puerta. Nos da risa, pero en realidad es algo muy grave. Uno tiene que tomar la autoridad. No nos tenemos que acostumbrar a vivir de esta manera, someternos a esa obra diabólica, sino que tenemos que tomar la autoridad. Por eso, ante una simple gripe, resfrío, algo que a veces hasta normalizamos, uno primero tiene que orar. Si es algo que orá, anda al médico, que te medique, toma lo que haya que tomar, siempre respetando todas las normas, pero primero toma la autoridad. En el nombre de Jesús, la enfermedad no tiene lugar en mi casa, en mi vida, en mi familia, de ninguna manera te echo fuera. Amén, te echo fuera. Aleluya, con autoridad. Porque a veces esto puede ser hasta muy sutil. Y en esto tenemos que ver que nosotros como cultura, y hablando aquí de Argentina, tenemos la costumbre de automedicarnos. ¿Amén? ¿No? Enseguida donde te agarra un poco de resfrío, ¿qué haces? Te tomas algo. Nos tomamos algo. Y no nos damos cuenta, pero llega un momento que la heladera empieza, en vez de ser para guardar alimento, parece una farmacia. Empezamos a guardar. ¿Por qué? Porque en otros lugares no pasa esto porque a veces para tener un medicamento necesitas una receta y la tiene que firmar un profesional. Acá no, acá compramos y la gente se acostumbra a tener el espíritu de enfermedad y es como un miembro más de la familia. Está ahí y te dice, tomate tal cosa, te automedica. Y uno se acostumbra, pero cuando uno toma conciencia de esto, te encontrás con que en la familia todos tienen algo, porque se ha levantado un espíritu de enfermedad. Tenés que echarlo. Pero ese es para otra predicación, otro día. Fuera, de ninguna manera. Anda al médico, por supuesto, pero que no se levante, no le des autoridad, echalo en el nombre de Jesús. Bueno, y 18 años doblada, 18 años así, 18 años, se había acostumbrado quizás. Faltaba alguien en su familia que tome la autoridad. Faltaba alguien que no negociara, no tolerara más esta situación y se pusiese a orar con autoridad. Hasta que vino Jesús. Porque también en la sinagoga nadie había tomado la autoridad. El principal de la sinagoga se puso por favor, miren, muy típico del religioso. Hay 6 días, les dice, ¿no? Hay 6 días para venir a sanar. Mentira, hacía 18 años que estaba encorvada. Tenían 18 años, ¿cuántos 6 días había? ¿Cuántas semanas? Imagínate, no sé, 12 por 18 por 4. A ver, 900 mi moneda. Bueno, 900 y pico de semana que lo podría haber sanado. No lo sanó. No lo sanó el religioso. En teoría tenía claro el tiempo, el día, el lugar, venía a tal hora, venía entre la hora y la hora, todo, pero no tenía poder. No tenía poder. En teoría, es como los que a veces en teoría hay muchos creyentes, líderes que te hablan, no, al demonio le tenés que dar la orden en el nombre de Jesús fuera y se tiene que ir. Bueno, echalo, dale, echalo. No, la cadena se rompe, echala, dale, cortá. Dale. A veces a nosotros como iglesia nos cuestionan porque a veces hay un poco de griterío cuando se manifiesta un demonio. Y está el religioso que dice, ¿por qué tiene que gritar así? Si el espíritu es organizado, bueno, dale, liberá, dale, échalo, si sabes tanto. Dale, probá, si se va o no se va. Tema aparte también. Pero el religioso es así, 6 días tiene
¿Por qué lo sanó justo hoy, el día en que no se puede hacer nada? ¿No? Son también ideas, locuras que tiene la gente en la cabeza, normas que delante del mundo espiritual no sirven para nada. Cuando tenés que usar la autoridad en atar y desatar, en eso hay que darle lugar al espíritu, es algo espiritual y no tiene una explicación, no tiene una explicación. Es lo que recién te decía, cuando alguien está atado con ataduras espirituales, y cuando uno quiere hacerlo con el intelecto, quiere ayudar a alguien solamente con el intelecto, dándole un consejo, usted va a ver que no solo basta. Y en eso la Iglesia tenemos que entender esto, que estamos en un lugar de autoridad para darle libertad a los cautivos. Por lo tanto, tenemos que usar herramientas espirituales. No quieras usar herramientas terrenales, porque no sirve un simple consejo. La Iglesia tiene que conocer el mundo espiritual y tiene que orar. Por eso esta palabra es tan importante, porque hay situaciones quizás en tu familia, hay situaciones en tu economía, en tus sueños, en tus proyectos, en tu ministerio, que están detenidas, están atadas, que no te va a servir un curso, no te va a servir un consejo, una palabra, no te va a servir algo que hagas un buen negocio. No, lo que tiene que hacer ese hombre o esa mujer en el nombre del Señor es levantarse en autoridad espiritual y orar, atar y desatar. Amén. Atar y desatar. Y este es el ejemplo. El principal de la sinagoga, él tenía la idea. Claro, dice, hay 6 días para orar. Él sabía que se podía llegar a hacer un milagro, que algo se podía traer libertad sobre la vida, pero nunca lo había hecho durante 18 años porque no tenía las herramientas, no conocía el mundo espiritual. Sabía de la ceremonia, sabía del ritual, sabía del manejo y los tiempos de la iglesia en donde se podían hacer las actividades, pero no vivía nada del mundo espiritual. Todo terrenal, amén. Y la iglesia puede caer en esa trampa. Solo lo terrenal y no manejar el mundo espiritual. Y quizás en tu vida puede pasar eso. No manejás el mundo espiritual porque no tomás la autoridad, porque te subestimás con la autoridad que tenés. Y Dios te dice, levántate, te di las llaves para atar y para desatar. Y ahí es donde está la victoria. Y ahí es donde hay libertad. Libertad. Gloria a Dios. Atar y desatar. Por eso vamos a soltar una palabra en un momento y vamos a ir a aquellas áreas que debemos atar en nuestras vidas en lo personal. Atá en el nombre de Jesús, que no se pueda mover más en tu vida. Pero si hay cautividad, si ves que hay falta libertad de movimiento, hay parálisis en algún área de tu vida, estás atado, aún sabiendo las cosas que se pueden llevar a cabo porque sos una persona bendecida, bendecido, o algo atado en tu familia con autoridad, desatá eso que está atado, que se desate. Quizás hasta es tu ministerio, tus dones, tus talentos, el llamado de Dios está atado por alguna razón, se tiene que desatar para que pueda fluir y para que Dios use tu vida y lleves a cabo el propósito divino. Pero lo que el Señor nos manda por medio de esta palabra es que nos levantemos en autoridad. ¿Por qué? Porque no depende de Él, depende de mi decisión que yo tomo la autoridad. Porque puede pasar toda mi vida cristiana en estar diciendo, Señor, hacelo como quieras, hacelo. Y Dios te está esperando y te dice, necesito que te levantes y que uses la llave, que desactives, que ates y que desates. Amén. Esta mujer, 18 años, ¿cuántas veces habrá ido a la iglesia y habrá pedido oración? Habrá dicho, Señor, saname.
¿Cuánto tiempo? No sé, se habrá empezado a encorvar a los 3, 4, 5 años y después pasaron otros 10 encorvada por un espíritu de enfermedad. Faltaba alguien en la sinagoga que se levantara, ponele, no en el día de reposo, otro día, ya que estaban tan preocupados por eso, y la sanara, pero no lo habían hecho. ¿Por qué? Porque no tenían las herramientas, les faltaba alguien que tomara la autoridad y que trajera libertad. Amén. Hermanos, la iglesia se tiene que levantar porque hay un montón de encorvados, hay muchos encorvados. Hay mucha gente que quizás no solamente 18 años, está hace 30, 40 años atada, quizás no por un espíritu de enfermedad, por otros espíritus, otras cautividades, otras fortalezas, y andan dobladas en este mundo, en nuestra ciudad, puede ser en tu familia, en tu lugar de trabajo. Solamente necesita que te levantes y que tomes la autoridad para traer libertad. ¿Cuántos toman esta responsabilidad? Amén. Son las herramientas que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Sí, Señor. Acá estamos. Y aquí está lo maravilloso, que nosotros que somos vasos de barro, así como estamos, con defectos, con falencias, sin entender todo, sin saber todo. Y es lo que vemos, porque Jesús lo hizo con sus discípulos. Cuando uno ve los discípulos, no entendían la mitad de las cosas. Jesús a veces, y lo hemos compartido esto, Jesús a veces decía, y mire que el Señor tenía paciencia, decía, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? Porque un día estaban con una fe terrible y al otro día andaban por el piso, como nosotros. Un día creíamos en todo y el otro día perdemos la fe. Bueno, igual, así estaban. Pero así el Señor, así a Pedro Él le dejó la autoridad. Y por medio de él a toda la iglesia. Amén. A todos nosotros. Quiere decir que esta autoridad está sobre todos nosotros, personas que somos vasos de barro, frágiles. Quizás no con esa constancia que nos gustaría tener, no con la perfección que tendríamos que tener, pero así todo Él ha dejado esa autoridad para que la usásemos en su nombre, para usarla en su nombre. Y para sacar a aquellos que están encorvados, doblados, que no dan más, y traerles libertad. Por eso te desafío a que aceptes este llamado del Señor. Amén. Señor, acá estamos, acá estamos. Los que vamos a atar y vamos a desatar aquí en la tierra. Vamos a atar y vamos a desatar aquí en la tierra para que en el cielo sucedan cosas. Solamente Él nos manda a creer en esto. Cree. Él se va a encargar de todos los demás. Pero necesita que nosotros entendamos que tenemos autoridad. Vamos a declarar una palabra en esta mañana, amén. Una declaración de fe, pero lo vamos a hacer con certeza, sabiendo que es algo que Dios nos ha encomendado. Dios nos encomendó y nos dice, quiero que uses esta autoridad, úsala. Atá y desatá. Desatá y atá. Aquí en la tierra. Parados aquí en la tierra. Parados. Con la autoridad que Dios nos ha dado, eso nos pone en un lugar de responsabilidad. Pero también le decimos gracias, Señor, porque es mucho que alguien que durante 18 años quizás esté esclavo, pero con yo levantarme en autoridad y traerle libertad, la oportunidad de salvar personas, de traer vida a mucha gente. Hermanos, como hablábamos el domingo pasado, de que la iglesia en el nombre del Señor tiene la autoridad de sacar aún el pecado de la gente. Esto es una bendición de Dios, un lugar que Dios nos ha dado, que dice la Biblia que aún los ángeles les gustaría hacer este trabajo. Dios nos da las herramientas para traer libertad. Tomamos
la autoridad en el nombre del Señor. Amén. Soltamos esta palabra, declaración de fe. Padre amado, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo para sanar los corazones quebrantados y libertar a los cautivos. Hoy proclamamos el año agradable del Señor para nuestras vidas y libertad en cada área de nuestro hacer. Tu amor nos hizo verdaderamente libres. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.